significa la transformación. Y ahora sí abrimos para preguntas. Gracias. Gracias, presidente. Presentes todos, buenos días. Hans Salazar, de Noticiero en Redes. Este tema se ha tocado varias veces aquí, el tema de Israel Vallarta y por supuesto pues, los montajes. El periodista Genaro Villamil, aquí presente, ha mencionado otro, Frida Sofía, que fue pues toda una falsedad y acusándose a la Marina, señalando que fue quien provocó todo esto. Pero también está el tema de Javier Duarte y la entrevista que después fue revelado, que fue igualmente acordado y pactado en ese entonces con el secretario de Gobernación, Osorio Chong, y para darle una salida por la puerta grande. ¿Quién fue? Loret de Mola. Por cierto, apodado Lord Montajes, ya es famoso por ser Lord Montajes, así lo dicen las redes, no lo digo yo. E incluso un camarógrafo, permítame decir, que trabajó con él, qué curioso porque la gente que ha trabajado con él lo señala de lo mismo, que pagó para que aparentara el disparo o disparó un tanque y se espantó y se agachaba y bueno, pues también fue corresponsal de guerra, montaje o con montajes. En fin, hay mucho de dónde estar comentando esto, es importante mencionarlo, yo creo que es importante complementar esto y usted ha dicho, presidente, que los medios efectivamente se regulan con los medios, sin embargo, aquí la pregunta también habría que dejarla abierta en la escena pública de nuestro país y cuando se destrozan vidas, ¿qué pasa? Él sigue tuiteando burlándose, porque se está burlando. Ayer mismo volvió a burlarse, en fin, eso puede pasar, efectivamente eso puede redundar en su persona como prestigio, creo que ya no tiene, no lo sé. La verdad es que es una indignación cuando destrozan la vida de una familia, de alguien en la cárcel y sometido a esto, y él tan campante, pues en un medio que ya sabemos que fondeado, triangulado indirectamente de recursos públicos latinos. Entonces, yo quisiera complementar esto y abordar lo siguiente, presidente, perdón que haya hecho este contexto, pero me parecía importante dar este complemento. Afuera de Palacio en este momento se encuentra parte de la familia de Vallarta, precisamente, y alguien que formó también, alguien que también develó después sobre para ya, que le decía varias veces y aquí también ya se ha dicho por parte del periodista Villamil. Laura Barranco también está afuera, desafortunadamente no pudo pasar y si me permite le voy a hacer una pregunta que ella misma me ha pedido que le haga, yo lo aclaro para que pues sea lo más transparente posible. Por cierto, antes quisiera yo comentar que la familia que está afuera, parte de la familia de Vallarta, dice que es falso lo de las causas penales adicionales contra Israel. Prácticamente yo nada más estoy mencionando lo que están mensajeando en este momento, me mensajean. Laura Barranco pregunta, Azucena Pimentel contribuyó a cubrir la identidad de quien estaba torturando en la transmisión en vivo a Israel Vallarta, aquí lo vimos. La tortura en vivo también. Con los años y las investigaciones y libros publicados, nos enteramos que esa persona era un prófugo, Luis Cárdenas Palomino. La pregunta sería, ¿piensa seguir manteniendo en su equipo de comunicación social a quien era productora de Primero Noticias? Sería una pregunta de parte de la periodista Laura Barranco, presidente. Bueno, si ella está involucrada en este asunto, no puede ya seguir trabajando en el gobierno de nosotros. Hay que pedirle nada más que explique cuál es su situación.
Jesús va a informar sobre esto. Si ella tuvo que ver, no puede trabajar en el gobierno de nosotros. Si no tuvo que ver, tiene alguna justificación que sea convincente, pues entonces puede seguir trabajando. Pero esto se lo dejamos a Jesús y hoy mismo lo resolvemos. Ok, presidente. Gracias. Del mismo tema, yo quisiera preguntarle… La licenciada hoy mismo va a recibir de nuevo a los familiares del señor Vallarta. Ayer también se les recibió, señor. Sí, y hoy mismo para aclarar sobre este asunto. Si hay estos dos expedientes o juicios o no existen, para aclararlo. La secuestrada se llama Valeria Checa, la otra, el otro caso. Sí, pero bueno, que se aclare. Con mucho gusto, presidente. Y nosotros vamos a ayudar. Sí, efectivamente, por eso era precisamente… Siempre poniendo por delante la verdad, porque es la verdad la que nos va a hacer libres. O sea, no vamos a apoyar a quien no tenga razón. O sea, se apoya al que es víctima de una injusticia, el que cometió un delito debe de ser castigado y asumirlo, es decir, actuar de manera responsable. En ese punto mismo, presidente, preguntar, en este caso a la Secretaría de Gobernación, si me permite, si dado caso, como dicen los familiares, no existe esto, ¿hay posibilidades ya en poco tiempo de liberar a Vallarta? Esa sería la gran pregunta, porque ya van varias veces que se pregunta, yo sé que no podría preguntarle cuándo, pero sí hay próxima fecha para ya liberarlo, porque es prácticamente algo que se viene manejando durante estos meses. Hay forma, porque no se puede conocer de una injusticia siendo autoridad y no hacer nada por enmendar el daño, por corregir el error. Tiene uno la obligación de actuar. Entonces sí hay mecanismos legales. Lo único es que se tiene que conocer la situación real, porque siempre en estos casos hay víctimas o familiares de víctimas o gente que se siente ofendida, ¿sí? Y se tiene que tomar también en cuenta esa opinión. Cuando son delitos fabricados, que también sucede, entonces no hay problema, porque pues no hay ninguna víctima, no hay ningún familiar, lo fabricaron las autoridades, entonces eso allana, eso ayuda mucho a resolver el problema. Eso es lo que tiene que revisar la licenciada, que le tenemos toda la confianza a la licenciada Olga Sánchez Cordero para que se actúe con rectitud y con integridad y se aclare bien este asunto. ¿Podría mantenernos informados de este tema? Sí, siempre. Para eso son las conferencias, para seguir tratando todos estos asuntos, entre otras cosas, desde luego. Presidente, en el mismo sentido de la injusticia sobre montajes, acusaciones falsas, precisamente está la ley de amnistía. Ha habido varias críticas y varios cuestionamientos porque en algunos puntos del procedimiento, porque es todo un procedimiento de análisis de caso por caso, tienen que perfilarse, o sea, no es en general, sino se tienen que analizar.
Ha habido casos muy concretos, por ejemplo, el de Pablo Green, el de Luis Díaz Pantoja, que ellos pues están, entiendo yo, en la mesa de análisis, sin embargo dicen que donde luego se atora, y yo quisiera preguntar si es así, Cusan, es cuando viene el tema que tiene que ver en esta mesa de análisis, en esta resolución, la propia representación del Poder Judicial. Yo quisiera preguntar si es así, es donde se está atorando o definitivamente no tiene nada que ver, y cuál sería la situación de estos casos. Concretamente, yo quisiera preguntar, por supuesto, el de todos, pero no sé si pudiera darnos contexto al respecto y tiempos, porque desafortunadamente pasan los meses, y bueno, pues quisiéramos saber qué pasa con esta ley de amnistía, estos procedimientos, si han encontrado algún tipo de trabas por parte del Poder Judicial o esto definitivamente no, y han estado fluyendo como debería de ser. Lleva tiempo por los procedimientos legales, pero sí hay colaboración, sí ayuda el Poder Judicial, sobre todo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, es una gente muy sensible y ayuda, pero pues es todo un poder. Tiene que ver con jueces, tiene que ver con magistrados y procedimientos legales que se tienen que cumplir. Si se va por la vía del Poder Judicial, en otros casos puede funcionar la amnistía, pero eso le corresponde a la licenciada, y sí vamos a presentar un informe sobre cómo vamos atendiendo todos estos asuntos, que fue una herencia pues, de muchos casos que quedaron pendientes y que ahora estamos buscando resolver, y lo vamos a seguir haciendo. No queremos que en las cárceles haya gente injustamente detenida. No queremos que haya presos políticos, no queremos que haya gente que esté sufriendo sin haber cometido un delito, pero se están revisando todos estos asuntos. Y ¿habrá fecha para el informe, presidente? Yo creo que en unos 10 días podríamos tener un informe. Ya sesionamos varias veces y ya hay varios casos que se van a ir al Poder Judicial, porque el Poder Judicial es el que tiene… ¿Por qué no lo explican, licenciado? Sí, la Comisión de Amnistía ha estado sesionando. La última sesión fue hace unos días. Ya hay varios casos, no recuerdo la cifra, creo que 30 y tantos casos, que se van a ir al juzgado, porque la última palabra en la ley de amnistía la tendrían los jueces. Es decir, una vez que la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión de Amnistía, analiza los casos, los remite a los juzgadores para que ellos decidan si efectivamente están en las hipótesis de la ley de amnistía y si el expediente sí puede ser considerado para ser y aplicarle la amnistía, ser amnistiado. A ver, entonces hacemos el compromiso que en 10 días se informa aquí en la mañanera, porque pues sí se está siguiendo el protocolo, ¿no?, el procedimiento, pero para que todo el mundo sepa sobre los casos. ¿Sí te parece? Sí, presidente, gracias. Por último, presidente, yo quisiera preguntar a propósito del día de hoy y de los reconocimientos que se han hecho el día de hoy a personal médico, que pues la verdad es que es muy, no sé, son héroes verdaderamente en este momento, más todavía para el país. Sin embargo, pues el dolor que sigue dejando esta pandemia es brutal, es tremendo. ¿Habrá algún informe que se pudiera presentar respecto a los apoyos que se le da a la gente que ha sido víctima, a los familiares que han sido víctimas? Porque hay varios casos donde se han mencionado que desafortunadamente no han procedido, han fluido, yo lo entiendo, son
en el dolor del país, del mundo, han sido miles, pero quisieran saber cuál es el avance, porque bueno, pues es un apoyo que se le ha estado brindando por parte del gobierno federal, y bueno, pues si se tuvieran datos concretos de a cuánta gente ya se le ha apoyado, cuánta faltaría, cómo va este mecanismo, si se ha retrasado o va a buen paso, presidente. Yo le agradezco que me haya dado la palabra. Sí, ya habíamos quedado, ¿no?, de que se va a dar un informe aquí sobre los apoyos a familiares de los que han fallecido por COVID. Ya se dio a conocer, pero vamos que sea aquí. Si les parece, el viernes tenemos lo de seguridad, la protección a candidatos. Ese día, pasado mañana, informamos sobre los apoyos a familiares de quienes han fallecido por COVID, si te parece. Sí. Muy bien. A ver usted. Sí, gracias, señor presidente. En torno al tema que se ha estado planteando, señor presidente, evidentemente pues hay preocupación porque al parecer pues la infodemia, las fake news, los montajes pues se han convertido en la marca de la casa de parte pues de los que usted califica como sus adversarios. Y en este tema en particular, bueno, que llevó a la presentación de hoy, que era precisamente la cuestión de la presunta simulación de la aplicación de vacunas falsas, bueno, pues evidentemente se trataba, a mi parecer, por supuesto, de una estrategia que buscaba desacreditar el Plan Nacional de Vacunación y generar desconfianza entre la población. En ese sentido, mi pregunta en particular es si habría de parte de su gobierno alguna inquietud de promover alguna regulación o modificación a las leyes para convertir precisamente estas tentaciones o tendencias de modificar o tratar de manipular a la opinión pública utilizando este tipo de manipulaciones, válgame la redundancia, precisamente para generar desconfianza. Si habría manera de que hubiera alguna regulación. Yo sé que usted manifiesta reiteradamente que haya libertad, que se respete la libertad de los medios, que haya libertad de expresión. Sin embargo, sí se ha convertido en una amenaza contra la sociedad. Y muy en específico, esta situación se ha convertido también en arma arrojadiza de manera persistente en el caso de las campañas. No voy a mencionar a ningún candidato ni ningún partido, porque evidentemente no viene el caso. Sin embargo, en mi estado, por ejemplo, esto se ha convertido en moneda de cambio común. Entonces, evidentemente que existe una preocupación. Nosotros que estamos en los medios de comunicación lo vemos de manera constante, lo entendemos, lo asumimos. Entonces, la pregunta es en ese sentido. Pues yo sigo sosteniendo lo que decían los liberales del siglo XIX, del mejor periodo de gobierno que ha existido, que es el periodo que se conoce como la República Restaurada, cuando gobernó el presidente Juárez y el presidente Lerdo, de 1867 a 1876, 10 años. Los mejores políticos, en aquel entonces se decía hombres que parecían gigantes, ahora hay que decirlo de otra manera, hombres y mujeres que parecían gigantes o gigantas, los mejores periodistas en toda la historia. Una vida pública muy excepcional en todo sentido, división de poderes, no lo que sucedió después de que hasta hace poco que el poder de los poderes era el ejecutivo, que la Constitución se respetaba en la forma y se violaba en el fondo, esto que estamos viendo, esto de las sentencias, toda esa simulación. Bueno, en la República Restaurada se decía, la prensa se regula con la prensa, y yo sigo creyendo en eso. O sea, que
la misma prensa ayude, y también ahora considerar que tenemos la ventaja de que hay más información, que existen las redes sociales, que existen estas conferencias, que se pueden tratar todos los temas sin censura, que se está cumpliendo con un propósito central de dividir al poder económico o separar al poder económico del poder político. Lo que el migrante de San Quintín me dijo en una campaña, en la última campaña, así como el presidente Juárez separó la Iglesia del Estado, porque a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Ahora, licenciado, lo que hay que buscar, lo que hay que hacer es separar al poder económico del poder político y que el gobierno represente a todos, a ricos y a pobres, que el gobierno no esté secuestrado, no esté tomado, que no sea un comité al servicio de una minoría rapaz, que represente a todos los mexicanos. Entonces, como se está llevando a cabo esa política, pues ahora no es la influencia de antes de grupos de intereses creados, ahora es distinto, y yo celebro de que esto se vaya entendiendo, repito, hasta en los propios medios de información. Ayer pedimos aquí que Televisa nos permitiera utilizar estos materiales y se habló a Televisa y nos permitieron usar los materiales porque no están en las redes, están muy fraccionados, pero eso es un material de Televisa. Y si nos los permiten es porque están de acuerdo en que se tiene que ventilar este asunto y que ya no se debe de repetir. Entonces sí vamos avanzando en eso. Entonces no hace falta ninguna reglamentación, es nada más el juicio de los ciudadanos, el tribunal ciudadano y sobre todo el tribunal de nuestras conciencias, porque antes se celebraban estas cosas, se le aplaudía al ladrón de cuello blanco, ahora no, ahora ya es una mancha, es un estigma. El que abusa queda mal visto. Y eso es lo que queremos, ir limpiando el gobierno, sobre todo, de corrupción, dando el ejemplo, ir purificando la vida pública, siendo cada vez mejores por mantener valores, por mantener principios, por la integridad, por la honestidad, por nuestra fraternidad o solidaridad, por llevar a la práctica el amor al prójimo. Entonces, esto es lo que va a ayudar, el cambio de mentalidad. Lo demás, leyes, estructuras, no. Es la revolución de las conciencias, el cambio de mentalidad, porque cuando cambia la mentalidad del pueblo, cambia todo. Y eso es lo que vamos buscando. Sí.
Lamentablemente, señor presidente, hay muchas personas todavía, está cambiando, sí, pero que seguían firmemente y fielmente por lo que dicen los locutores y los conductores de radio y televisión. Antes existía, y lo tenía la Secretaría de Gobernación, una instancia en la que por lo menos tenían que tener una licencia, ¿verdad?, para ponerse frente a la cámara o pararse frente a un micrófono. Y hoy, bueno, pues hemos visto casos muy lamentables de desinformación. Es simplemente mi comentario u observación al respecto, que quizás sería razonable y adecuado que esta asunto de las licencias para comunicar pues se retomara quizás como una alternativa para que por lo menos quienes son locutores, conductores tuvieran un mínimo de cultura y conocimiento de los temas que abordan normalmente cuando están frente a las cámaras y los micrófonos, porque están en la labor de informar, de orientar a la opinión pública y de alguna manera pues darle a la población elementos verídicos, ¿no?, con los cuales normar su criterio. Pues es una opinión que se respeta, pero nosotros consideramos que lo mejor es que la gente vaya tomando conciencia, se vaya formando, vaya aprendiendo a leer los periódicos, a escuchar la radio, a ver la televisión, a no tragarse todo lo que ofrecen los medios. No es un asunto sencillo, porque de tiempo atrás, yo aquí repito varias veces y no me voy a cansar de decirlo, lo que le escribió Lucas Alamán, que era el ideólogo de los conservadores en el siglo XIX, a Santana, que estaba en el exilio después de que nos quitaron por su culpa la mitad de nuestro territorio, después de ese gran zarpazo. Se va a Santana y de nuevo lo van a traer y regresa y termina pues como presidente de México. Pero fue 11 veces presidente de México. Entonces la última vez es que lo van a buscar. La carta de Alamán lo que le dice es: no se preocupe, venga, no va a pasar nada. Nosotros tenemos el control de la opinión general, así se le llamaba a lo que ahora se conoce como opinión pública, porque somos los dueños o tenemos influencia en los principales periódicos del país. Y en efecto, regresa Santana después de esa gran tragedia, pues nada más perdimos la mitad del territorio, y desde que llega a Veracruz hasta la Ciudad de México se le recibe con vivas y aplausos, y se olvidó la gente por el control de los medios. Bueno, y luego lo de el fascismo, lo de Hitler, pues tiene que ver con el manejo de la propaganda, tiene que ver con Goebbels, que decía que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y los últimos tiempos, Mitterrand decía que en Francia no iba a permitirse que los medios controlaran con libertad a la sociedad. Falleció y pues Francia sucumbió en ese sentido, pues, y los medios siempre han tenido un gran poder, o sea, por eso se habla cuarto poder. Aquí en México, no, impresionante. Nosotros que estuvimos en la oposición no existíamos, padecíamos de guerra sucia, y la gente lo creía. Yo vivía en un departamento en la Benito Juárez, ahí por el metro Zapata,
y decían, no, no vive en un departamento, ahí nada más es la fachada. Él llega ahí y arriba del edificio hay un helipuerto y ahí toma el avión y se va a una casa que tiene en la Toscana, en Santa Fe, y gente asegurando, me consta, es cierto, por el manejo de los medios. O sea, muchas cosas. Una vez un conductor, tengo la dirección, conductor de radio, de una casa, una residencia que tiene López Obrador en Morelia, Michoacán. Creo que Carlos, ¿cómo se llama Beteta. Oscar Mario Beteta. De acuerdo. Entonces me hace una entrevista Carmen Aristegui, como a la semana, y le digo al señor, con todo respeto, ¿no? O sea, que también él fue seguramente mal informado. Te digo, es muy sencillo, es un desafío, un reto para el señor Beteta. Si yo tengo esa casa en Morelia, en esa zona residencial, y es cierto que es mía la casa, pues me retiro de la política, dejo de ser opositor. Pero si no es cierto, que él deje ya el oficio de informador, de comunicador. Eso públicamente, pues, ya nos respondió. O sea, y así muchas cosas. Entonces, sí, no es fácil, pero tenemos que avanzar haciendo conciencia en la gente, que no se dejen manipular. Cuando la guerra sucia, cuando nos robaron la presidencia en el 2006, que estaban los mensajes en radio, en televisión, que se iba a caer la bolsa, que iba a haber devaluación, que iba a haber fuga de capitales, todo eso, pues, que yo era un peligro para México. Pues una trabajadora de un amigo, doméstica, una trabajadora doméstica, dice, pues yo no puedo votar por el señor López Obrador. ¿Pero por qué no? Porque se va a caer la bolsa. Bueno, ¿y tú qué tienes que ver con la bolsa? Tuvimos que hacer, entre otras cosas, para que vean el efecto de los medios, la perversión. ¿Sí? Tuvimos que hacer un plantón porque no queríamos la violencia, y la única forma de contener a la gente que estaba indignada por el fraude, en ese entonces el señor Mitofsky hizo una encuesta y estaban por tomar las armas, porque tomáramos las armas, como un 13% de la población en general. ¿Cómo estaban los ánimos? Entonces, lo que pensamos es, vamos a hacer algo fuerte, muy radical, pero al mismo tiempo sin movernos. Porque si tomamos aeropuertos, tomamos carreteras, si tomamos Palacio, pues van a haber muertos, ¿sí? Va a haber violencia. Entonces decidimos hacer lo que se llevó a cabo en ese entonces. No se rompió un vidrio, nadie perdió la vida, y nos robaron la presidencia. Bueno, pero
fue tan fuerte la campaña en contra que iba yo a Yucatán o a Baja California y me reclamaban, sí, porque fueron momentos muy difíciles, muy difíciles, de linchamiento político contra nosotros por esas campañas de guerra sucia, pero en Baja California, en Yucatán me reclamaban por el plantón de acá. ¿Y ustedes en qué se perjudicaron? ¿En qué les perjudicó? No, era el efecto de la propaganda, el efecto que tiene la propaganda a nivel general. Ya después, pues todos los que ayudaron en el fraude, pues ya se quedaron callados, ya no ofrecieron disculpa, porque por ese fraude se desató la guerra y todo lo que todavía estamos padeciendo por ese fraude, porque si nos hubiesen respetado el triunfo, nosotros no hubiésemos desatado la guerra, no me hubiese yo puesto uniforme militar y no hubiese yo ido a Patzingán a declarar la guerra, ¿sí?, que nos convirtió en un país con muchos desaparecidos, ¿sí?, y de fosas clandestinas. Entonces, sí, los medios tienen ese efecto, pero está cambiando la situación porque la gente cada vez está más consciente. Y una de las cosas más importantes que hemos logrado entre todos los mexicanos es que ahora hay más conciencia ciudadana. El pueblo de México es de los pueblos más conscientes, más politizados del mundo. O sea, no hay analfabetismo político en México. O sea, entonces vamos avanzando y vamos a seguir así. Ya no vamos a continuar con la conferencia porque los médicos los tenemos aburridos con estas cosas. Lo que les vamos a dedicar a los médicos es un aplauso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Felicidades.